Hola, muy buenas, sin importar desde dónde me veáis, yo soy Alberto Fausto, escritor, y en este vídeo vamos con otra de las batallas encarnizadas, eternas, y una de las cuestiones también más incipientes que se hace cualquier escritor, que es aquella de ¿qué es mejor? ¿Editorial tradicional o autopublicación? ¿Es mejor que alguien apueste por nuestra obra y nos facilite todo el proceso? ¿O es mejor tener el control y hacérnoslo todo nosotros? ¿O casi todo? ¿Qué opináis vosotros? ¿Os interesa el tema? Si queréis saber más sobre ello, quedaos hasta el final del vídeo. Las editoriales tradicionales han dominado el mercado literario desde hace muchísimos años. Antes no existía ningún tipo de rival, no existía esta revolución digital que llevamos viviendo desde hace muchos años. Y aunque hay sectores en los que está mucho más asumido, como por ejemplo el tema de la música, quizá el tema de los libros entró un poco más tarde. Todo el tema de Amazon, de la autopublicación, de los libros digitales, aunque es verdad que hoy en día sí que se ha normalizado muchísimo. Hace 10 años esto era todavía muy raro, y todavía estaba como en ciernes todo el tema de los libros en digital y demás. Y tampoco, no sé si os dais cuenta de lo que acaba de pasar, que estoy comparando editoriales tradicionales versus libro en digital. No tiene por qué ser así, porque podemos autoeditar con el libro en papel, pero es verdad que se asocia un poco, ¿no?, a este versus, esta batalla de lo tradicional, el papel, etcétera, con lo nuevo que ha llegado, la tecnología, lo digital. Aunque ya os digo que no tiene por qué ser digital, podemos también autoeditar en papel. Vamos a ver 3 pilares de peso dentro de la publicación. Ya se trate de la publicación mediante una editorial o de autopublicación, hay puntos muy importantes que repasar en ambas. Y vamos a empezar por el de la distribución. La distribución, antiguamente, si uno no publicaba con una editorial grande o una editorial tradicional, de las típicas, era imposible llegar a un gran número de lectores. Si bien es verdad que hay editoriales también más pequeñas que publican a lo mejor a nivel nacional o incluso comarcal o incluso local, cuando uno quiere llegar a un público generalista o a un público muy amplio, se solía entender que una publicación por las vías tradicionales, esto es con una editorial de peso de las grandes, sea el grupo Planeta o el grupo Random House Mondadori, por poneros dos de los grupos editoriales más grandes del mundo, pues evidentemente la distribución a la que ellos pueden dar pie es enorme. Sin embargo, hoy en día autopublicando podemos llegar a todo el mundo. Podemos publicar un libro y con solo unos clics, aunque si seguís los tutoriales del canal tampoco es que sea dar 2 clics y ya está, sino que lleva un proceso, pero es verdad que podemos poner una obra a disposición de todo el mundo, y no estoy exagerando, a disposición de prácticamente todo el mundo, disponible a la venta en todo el mundo. Entonces, hoy en día no tiene nada que envidiar en cuanto a distribución la publicación por cuenta propia o la autopublicación respecto a la publicación tradicional o la publicación a través de editoriales. ¿Dónde radica la diferencia realmente? Yo diría que está en la publicidad y en el marketing que envuelve a esta publicación. Y vamos a pasar a ello porque es otro de los puntos clave o otro de los pilares de los que quiero hablar en este vídeo. Publicidad. Normalmente cuando una editorial apuesta por nuestra obra, y estoy hablando de editoriales grandes, y otro día excluyamos la coedición, no vamos a hablar hoy de esto, sino que hablo de editoriales grandes y del modus operandi tradicional, en el sentido de que nos ofrecen un adelanto por la novela, nos pagan una cuantía de dinero, se comprometen a hacer una tirada de tantos ejemplares y ellos pues ya tienen unas previsiones de ventas, se van a vender tantos según sus cálculos y después ya vemos cómo va, ¿no? Para que esto funcione, la editorial suele invertir una cantidad de dinero que será más o menos importante dependiendo de la fe que tengan en la obra y sobre todo de lo conocidos que seamos nosotros y de lo que ellos crean que pueden vender, ¿no?, con nuestro nombre en la portada. Pues invierten una cantidad de dinero en ello y esto va para marketing y hay una campaña publicitaria detrás que respalda el lanzamiento de la obra. ¿Qué sucede con la autopublicación? Que esta campaña de marketing o esta publicidad puede estar o puede brillar por su ausencia. ¿Y de quién depende? Depende de nosotros, del dinero que invirtamos en ello, de las habilidades técnicas que tengamos también para hacer publicidad, por ejemplo, segmentada, publicidad online, ya sea en Facebook, en Instagram, en otras redes sociales o en Google. Todo esto es algo que o bien tenemos que dominar o bien tenemos que delegar en una agencia de publicidad o de marketing que lo haga por nosotros, previo pago de cierta cantidad de dinero para que ellos se encarguen de
pues lanzar estos anuncios al mercado y hacer un estudio y ver qué es lo más adecuado para la obra, pero claro, esto vale dinero. Cuando vamos por la vía tradicional es un dinero que arriesga la editorial, porque ya ellos pues tienen unas ciertas, digamos, medidas y unas ciertas rutas a seguir con todos los libros y saben perfectamente la cantidad de libros que pueden esperar más o menos vender. Pues por supuesto tendrán sorpresas para bien y para mal. Habrá libros que esperaban que no vendiesen y se conviertan en un auténtico bestseller, y habrá libros que pues esperaban de ellos muchísimo y no rindan bien en ventas. Es el riesgo que corren. Por eso también hay que entenderlas un poco cuando dicen que no siempre la gran editorial es la mala de la película, ¿no? Hay que entender también que esto es un negocio y que al final están arriesgando dinero de su bolsillo, iba a decir, no del bolsillo, pero sí de la empresa, para que me entendáis. El mismo dinero que vosotros tendríais que arriesgar si lo hacéis por cuenta propia, si es que queréis hacerlo. ¿Cuál es el punto más interesante de la autopublicación? Que no necesariamente tenemos que invertir dinero, que si tenemos una comunidad de seguidores por cualquier tema o porque nos la hemos ido trabajando durante muchos años, si ofrecemos contenido relacionado con nuestro sector o con aquel producto que queremos vender y lo hacemos durante un tiempo prolongado, esto puede sustituir a la inversión económica. Ahora bien, el tiempo es dinero, entonces al final es lo mismo, o invertimos dinero o invertimos tiempo, una de dos. Pero la posibilidad está ahí, ¿no? De mover un libro sin dinero, que todo esto también lo podemos hacer con una editorial y también se le suma. Entonces, normalmente la capacidad de marketing cuando vamos con una editorial es mayor, porque ellos ya están poniendo un esfuerzo adicional, un esfuerzo económico para publicitar la obra, que el que nosotros vayamos a poner en una obra autoeditada. Pero ya os digo que no tiene por qué ser siempre el caso. Pongo el ejemplo de John Locke, es un escritor que fue el primero en vender 1 millón de libros en Amazon. Los ponía a $1 e invirtió miles de dólares en hacer publicidad online sobre ellos. Y bueno, años después se descubrió también que hizo un poco de trampa ahí con las críticas y que tenía bastantes críticas de pago. Y además él lo reconoció, no es que esto se sospeche. El tío dijo que era lo que había pasado. Pero para que veáis que se puede llegar a vender 1 millón de libros autopublicando e invirtiendo dinero. Creo que dijo que había invertido unos $8.000, $10.000, que para el retorno que habrá obtenido no es nada. Porque vale que a €1 se estaría llevando el 30% nada más del libro, pero pongamos que son 30 céntimos de dólar, pero por 1 millón son $300.000, para $10.000 invertidos, más lo que se gastaría en las reviews, en las críticas. Pero pues es una persona que lo arriesgó, cogió dinero de su bolsillo y dijo, oye, yo voy a apostar por esto, y fue capaz de vender esta burrada de dinero. ¿Que te puede salir mal? Claro que te puede salir mal y puedes perder el dinero y no alcanzar las ventas que esperabas. Ahí está el riesgo, pero la posibilidad existe y no es ninguna locura, se ha hecho antes, como en el caso de John Locke, lo podéis buscar. Por último, vamos a tratar el pilar de los beneficios, de lo que se gana, que es una de las partes que más importa, ¿no? A la gente, parece. Uno de los vídeos que más funciona es todo aquel relacionado con cómo ganar dinero con los libros o cómo ganar más dinero con los libros. Entonces es un tema que en general interesa y lo entiendo, a todos nos gusta ganar dinero, ¿verdad? Una editorial tradicional, ¿cómo funciona? Pues nos ofrece un adelanto normalmente, dependiendo de nuestro caché y de la estimación que hagan de ventas, pues te van a dar unos miles de dólares normalmente y te dirán, esto es un adelanto por las primeras tantas copias del libro que ellos estiman que se van a vender. Y a partir de ahí, pues se te paga un tanto por cien sobre cada libro y pues bueno, así es como funciona. El tema de publicación independiente, adelanto ninguno, sino que obtenemos nuestro porcentaje del libro. La ventaja, que normalmente nos vamos a llevar muchísimo más de un libro autopublicado, porque si el libro está entre 3 y 10 euros, y tenéis otro vídeo por aquí hablando también un poco del tema precios que podéis consultar, nos vamos a llevar el 70% de las regalías de cada libro. Esto es, si vendemos un libro a 3 euros, nos estamos llevando 2. Con una editorial tradicional, normalmente nos llevamos entre un 10 y un 20%. Si estamos empezando, va a estar más entre el 10 y el 15 que entre el 15 y el 20, creedme. Así que de un libro de 20 euros nos vamos a llevar un 10%, esto es 2. De un libro de 3 euros autopublicado nos vamos a llevar también 2. Para que veáis la comparativa, el esfuerzo económico que tiene que hacer una persona para comprar un libro en papel que viene con una editorial y que sale a 20 euros versus el desembolso de 3 euros para que nos llevemos nosotros la misma cantidad.
Entonces esto es algo a tener en cuenta también. Es verdad que no vamos a tener un adelanto, como sí lo tenemos en la editorial tradicional, pero vamos a tener más beneficios por venta, lo cual está muy bien. Y hasta aquí esta comparativa. No quiero poner por encima a ninguno de los dos. Esto no se trata de decir la verdad absoluta son las editoriales tradicionales y la autopublicación no vale para nada, o al revés, sino que deberíais estudiar cada caso en concreto y qué es lo que os interesa más, y también en qué punto de vuestra carrera como escritores os encontráis, y si os interesa publicar más con una editorial o con una autoedición. Porque mirad, yo empecé un poco al revés. Yo publiqué mi primer libro con una editorial tradicional, lo publiqué a nivel nacional en toda España y no me gustó cómo salieron las cosas, al punto de que rompí el contrato editorial que tenía con ellos y empecé a lanzar libros en Amazon, y la verdad es que estoy muy contento, y he tenido ciertas experiencias en el mundo tradicional que a mí me han alejado un poco de él, y a mí la felicidad que me da tener el control sobre mi obra y en todo momento poder hacer lo que quiera con ella y ser libre sin tener que preguntarle a nadie o tener que dar explicaciones a nadie de los cambios que hago, pues para mí es muy importante en este punto. A lo mejor dentro de 2 años pues decido apostar por una gran editorial, si es que ellos también deciden apostar por mí. Esto va en las dos direcciones, ¿no? Pero bueno, para que esto pase, lo primero que tienes que hacer es empezar a contactarles, empezar a enviar también pues cartas de presentación, etcétera. Y todo esto lo trataremos también, y os explicaré cómo contactar con las editoriales, cómo contactar con agencias y cómo destacar entre la gran cantidad de emails que reciben diariamente y que os puedan hacer un poco de caso. Si os interesa todo esto, dejadme en los comentarios y así voy viendo también hacia qué lado enfocar los vídeos, porque sé que, bueno, esto es un tema muy amplio y pues voy dando prioridad a una cosa o a otra. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido de utilidad. Recordad que podéis descubrir todas mis novelas en la descripción del vídeo. Algunas salieron por vía tradicional, otras directamente salieron en Amazon, pero todas las tenéis ahí en la descripción. Y como siempre os digo, sed creativos.